Vale, vamos a desgranar esto. Hay una imagen que resulta casi imposible de borrar de la mente una vez que te sumerges en ella. Sí, una imagen muy potente. Totalmente. Pensemos en una ciudad amurallada absolutamente al borde de la aniquilación. Un líder que está, pues eso, al límite de sus fuerzas intentando mantener el control con mano de hierro. Y con una amenaza tremenda en el horizonte, claro. Exacto. Un enfrentamiento inminente entre dos hermanos que parecen, o sea, literalmente programados para destruirse mutuamente. Así que hoy iniciamos un análisis a fondo buceando en las páginas de una verdadera joya, Los 7 contra Tebas. La gran tragedia clásica de Esquilo, ni más ni menos. Eso es. Y para esta exploración vamos a utilizar la majestuosa traducción que Marcelino Menéndez y Pelayo hizo en 1879. Que, a ver, acercarse a este texto a través de esa traducción del siglo XIX le añade una capa de profundidad fascinante. Sí, le da un peso especial. Y quiero dejar claro que el objetivo de este recorrido no es simplemente sacudirle el polvo a un mito antiguo o dar una clase de historia aburrida. Claro, para nada. La misión es otra. Exacto. La misión es revelar que este texto funciona como una clase magistral, una clase modernísima, sobre, la guerra psicológica, la mecánica del trauma generacional y ese choque brutal entre las leyes frías del Estado y los lazos de sangre. Es que Menéndez y Pelayo estaba inmerso en los debates de su propia época, sobre la autoridad, el Estado, la religión, Ajá. y dota a las palabras de Esquilo de una cadencia casi gótica, una pesadez institucional enorme. Se nota muchísimo al leerlo. Ese tono subraya a la perfección el peso aplastante que siente el líder de la ciudad. Porque, claro, a primera vista parece un simple relato de espadas, escudos y dioses vengativos. Pero si rascas un poco la superficie. Exacto. Si rasgamos esa superficie, lo que encontramos es un estudio clínico, un estudio del colapso humano bajo una presión colectiva insoportable. Sí. Esquilo nos pone en un punto crítico donde las murallas de piedra importan exactamente lo mismo que las defensas mentales de los que están dentro. Y esa guerra psicológica, fíjate, tiene un blanco clarísimo desde el minuto 1. La moral de los sitiados, sin duda. Porque antes incluso de llegar al conflicto de los hermanos, es fundamental entender el contexto de terror absoluto que asfixia a Tebas, o la cadmea, como le llaman en el texto. Es que Esquilo no pierde el tiempo, te lanza directo al pánico. Directo al barro, totalmente. Hay un momento brutal que marca el tono del asedio. Llega el nuncio, el mensajero, para darle el informe de inteligencia al rey Eteocles. Un informe que es aterrador por lo teatral que es. Madre mía, ya te digo, describe cómo los 7 comandantes enemigos acaban de hacer un ritual de sangre diseñado para helar la sangre a cualquiera. O sea, han degollado a un toro. Han vertido su sangre en un escudo negro. Sí, y metiendo las manos en esa sangre caliente juran por deidades oscuras, por Ares, por Belona, y fíjate en esto, juran por el miedo. Ese detalle es clave. El miedo personificado. Juran arrasar la ciudad o morir bañando la tierra con su sangre. O sea, esto no es táctica militar, es terrorismo psicológico puro y duro. Totalmente. Es que el uso de la información como arma de desmoralización masiva es algo que Esquilo maneja de una forma supermoderna. Sí, parece mentira que sea un texto tan antiguo. Claro, porque el mensajero no da solo datos logísticos, transmite una atmósfera. Habla del polvo blanqueando el campo, de la espuma de los caballos, del estruendo de los carros acercándose como un torrente. Es súper inmersivo. El objetivo de los enemigos es que el miedo cruce las murallas mucho antes que los soldados. Y claro, este asalto sensorial infecta a la población civil inmediatamente. Que aquí está representada por el coro, por las mujeres de Tebas, ¿verdad? Eso es. Y ese contagio desencadena una crisis tremenda. Entran en pánico frenético, corriendo a ciegas de altar en altar, suplicando a las estatuas, mientras fuera retumban las armas. Es una reacción súper visceral, humana. Comprensible al 100%. Pero la respuesta de Eteocles, tela. Abre un debate enorme. Actúa de manera implacable. Les bestias y amenaza con lapidarlas si no vuelven a casa y se callan. Les exige silencio absoluto bajo amenaza de muerte. Exacto. Y dice algo muy revelador. Dice, contra nosotros mismos peleamos. Y aquí surge la duda. Por un lado, parece un gestor de crisis moderno, ¿no? Alguien haciendo un triaje extremo para que la ciudad no implosione.
Esa sería la lectura pragmática. Pero por otro, ¿no podría ser la máscara de un tirano? Alguien que, al no poder gestionar su propio terror, lo proyecta castigando a los ciudadanos más vulnerables. Pues mira, esa dualidad es el motor del primer acto. Eteocles encarna la cruzada de la razón de Estado. Desde su punto de vista militar, el terror de las mujeres no es solo angustia, es una brecha de seguridad. Claro, un peligro interno. Exacto. Ve la histeria como un aliado del enemigo operando intramuros. Por eso intenta amputar lo irracional imponiendo un orden draconiano. Su frase es que la obediencia es la madre de la fortuna. Muy de líder estoico, ¿no? Sí, cree que la jerarquía y el silencio son los únicos diques contra el caos. Pero, a ver, el problema es que está intentando suprimir la naturaleza humana. Les pide que dejen de sentir. Les exige sacrificios sin lágrimas, en un momento donde la muerte llama a la puerta. Y esa rigidez emocional va a tener unas consecuencias devastadoras luego. Es como poner un torniquete emocional. Silencia el dolor por la fuerza. Y bueno, una vez que asfixia ese pánico interno, la narrativa gira a la táctica pura. Las 7 puertas asediadas, y aquí es donde se pone realmente interesante. Aquí Esquilo se luce con la guerra de información, sí. Madre mía, los escudos. Describe al detalle los emblemas de los atacantes. Y no son defensivos, son vallas publicitarias de intimidación. Son manifiestos visuales de la psicología de cada asaltante. Por ejemplo, Tideo. Lleva un cielo estrellado con una luna llena enorme, el ojo de la noche. O Capaneo, que roza el delirio. Su escudo es un hombre desnudo con un hacha en llamas y un texto de oro que dice «Quemaré la tierra». Una arrogancia abrumadora, desde luego. Sí, sí. Pero Eteocles no reacciona mandando a su tipo más fuerte. Actúa como, no sé, como en un draft deportivo analizando perfiles psicológicos. Exactamente. Lee las debilidades mentales detrás de tanta pompa. Y elige sus piezas a la perfección. Contra el colérico Tideo, manda a Menalipo, que es sabio y odia la insolencia. Contra el blasfemo Capaneo, manda un tipo silencioso pero letal. Polifón, sí. Eteocles desactiva ese terror visual con lógica. Dice que un escudo no hiere, que los dibujos no cortan, es la lanza la que mata. A ver, es que hay que detenerse en esa arrogancia. Esquilo usa un concepto clave del mundo clásico, la hubris. Ah, sí, la hubris. Y no es tener el ego subido o ser narcisista. Espera, para aclarar esto a quien nos escucha. En la mentalidad griega, la hubris era casi una ley de la física cósmica, ¿no? Así es. O sea, un delito literal. Si cruzabas la línea y te creías superior a los dioses, el universo te aplastaba para restaurar el equilibrio. Lo has descrito a la perfección. Es la transgresión de los límites universales. Y lo que hace Eteocles es manipular esa ley tácticamente. Sabe que Capaneo y Tideo han cruzado esa línea. Su insolencia es su punto débil. Totalmente. Eteocles hace una especie de aikido psicológico, reinterpreta los símbolos y los vuelve profecías de destrucción para el enemigo. Dándole la vuelta a la tortilla. Por ejemplo, con la noche del escudo de Tideo, el rey dice que esa noche presagia la noche eterna de la muerte que pronto va a cubrir los ojos de Tideo. ¡Qué brillante! Es la victoria del cálculo estoico frente a la desmesura. En 6 de las puertas, Eteocles es el gobernante perfecto. Neutraliza la fuerza psicológica del enemigo. Funciona como un reloj suizo. 6 puertas, 6 soluciones lógicas. Pero toda gran máquina tiene un fallo. Y queda la 7ª puerta. Y ahí se desmorona todo. Toda esa arquitectura mental fría, el pragmatismo que salvó la ciudad, se hace pedazos. El mensajero dice quién está en la 7ª puerta. Y es Polinices, el propio hermano de sangre de Eteocles. Y con un escudo que muestra a la justicia devolviendo al guerrero a su ciudad. Es como ver chocar 2 trenes a cámara lenta. Nuestro líder lógico sufre un fallo de sistema brutal, escucha el nombre de su hermano y se activa una línea de código corrupta en su cabeza. Un malware familiar, por seguir con la analogía. Sí, sí. Pasa de ser el tipo racional a decir que su estirpe está odiada por los dioses invocando la furia de su padre Edipo. Pierde el control. Porque choca contra una fuerza que su lógica militar no puede procesar. Esa línea de código corrupta en Grecia tiene nombre. Las Erinis, las furias vengadoras. Y aquí no son solo monstruos mitológicos, son la mecánica implacable del trauma intergeneracional. Qué fuerte eso. A ver, recordemos el código original. Al abuelo de estos hermanos, Layo,
El oráculo le advirtió que si tenía un hijo la ciudad perecería. Y no hizo caso, claro. Decisiones de 3 generaciones cayendo como un yunque sobre un solo hombre en la 7ª puerta. Esa es la Erinis. Y fíjate, las mismas mujeres del coro, a las que Eteocles mandó callar bajo amenaza de muerte, ahora son la voz de la cordura. Las vueltas que da la vida. Le suplican que no luche. Le dicen que la guerra civil se purifica, pero que matar a un remano es una mancha negra imborrable. Y él lo rechaza. Su respuesta te deja helado. Gélida total. Rey contra rey. Hermano contra hermano. Dice que prefiere la muerte a la cobardía, como si un dios lo arrastrara. Y yo me pregunto, ¿hay libre albedrío aquí? ¿O intentar reprimir su identidad maldita lo ha quebrado por completo? Ese es el gran tema. La tragedia explora esa frontera. Su libre albedrío colapsa por la disonancia entre su deber cívico y su trauma reprimido. No puede aguantar más. En las 6 puertas actuó como estado puro, pero en la 7ª el individuo herido y traumatizado toma el control y acepta su destino casi con alivio. Sí, un alivio perverso, como si dejar de luchar fuera la única salida. Y ese final, la traducción de Menéndez y Pelayo lo plasma con un humor negro devastador. Es pura ironía macabra. Total, el mensajero confirma que los hermanos se han matado mutuamente. Y claro, estos 2 herederos que no pudieron compartir un reino ni gobernar juntos vivos, van a usar el hierro forjado en Esquitia para dividir su herencia. Matemáticamente equitativa. Exacto. Consiguen la misma porción de tierra. Una tumba en el polvo de idénticas dimensiones. La maldición de Edipo se ejecuta al milímetro. Cobrándose hasta el último céntimo de la deuda generacional. Y esto cierra el conflicto militar, pero abre una brecha filosófica enorme. Ya lo creo. Porque técnicamente la defensa de Eteocles fue un éxito. Tebas se salva. El Estado sobrevive a la amenaza. Sí, las murallas resisten. Pero el coste de salvar al Estado es exterminar a la familia gobernante. La obra nos dice que resolver la crisis exterior no cura la enfermedad interna. Solo cambia el campo de batalla, claro. Vence el Estado, pero se aniquila lo humano. Y esto genera la última gran crisis, que, pilla por sorpresa si pensabas que esto era solo sobre táctica militar. Da un giro tremendo. Aparecen las hermanas, Antígona e Ismenia. Lloran a los 2 hermanos por igual, porque el dolor no entiende de bandos políticos. Pero entonces entra el pregonero. La voz oficial del nuevo gobierno. Sí, con un decreto inflexible. Eteocles, por salvar la ciudad, tendrá funeral de Estado, pero Polinices se quedará insepulto para que se lo coman los perros y los buitres por traer un ejército extranjero. Un edicto que busca reescribir la historia en blanco y negro. Necesitan crear un villano absoluto y un héroe impecable para justificar su poder, pero intentar legislar el dolor humano por decreto choca con la realidad de los que se quedan. Claro, el decreto es la tiranía estatal intentando imponer una narrativa oficial sobre el luto. El Estado no quiere que la muerte iguale lo que la política separó. Qué buena forma de verlo. Y esta exigencia política detona el clímax moral. La represión emocional que Eteocles empezó con las mujeres al principio culmina ahora en una rebelión indomable. Y esa rebelión es Antígona. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que ante el decreto, ella no duda, desafía al pregonero, que es toda la institución, y dice que ella misma acabará la tumba. Desarma toda la burocracia con una frase. Dice que no se avergüenza de hollar las leyes por tan justa causa. Invoca la sangre común de su madre, o sea, un momento fundacional de la desobediencia civil. Totalmente. Plantea si ganar una guerra da derecho a profanar la humanidad del enemigo, o si existen derechos inalienables como la dignidad del duelo que ningún Estado puede quitar. Es que el choque es monumental, porque invierte cómo empezó todo. Al principio, la ley se imponía desde arriba, con Eteocles forzando el silencio ciudadano. Al final, la ley estatal exige erradicar el deber familiar. Y Antígona es el límite ético del poder político, claro. Exacto. Ella reivindica que la piedad y la sangre operan en una jurisdicción a la que los políticos no tienen acceso. Por mucho que haya traicionado a la patria. Es la ética íntima ganando a la burocracia. Y el efecto dominó que provoca es potentísimo. El coro, las mujeres que iban en bloque toda la obra. Se fractura en dos. Se rompe el contrato social en directo, en el escenario. Una imagen brutal. Una mitad acata las leyes del Estado y acompaña a Eteocles, pero la otra mitad decide ir con Antígona hacia la ilegalidad y el castigo. Argumentan que el deber hacia los caídos supera la autoridad del decreto. Es la moralidad colisionando contra el Estado de Derecho. Dividiendo la sociedad en 2 caminos. Un final que, madre mía, no da tregua.
Deja un nudo en el estómago por lo actual que resulta. Es de una densidad maestra. Sí. Empezamos con el terror de los juramentos de sangre, vimos a un líder frío que sucumbe al peso de su linaje, y terminamos en la semilla de una rebelión moral frente a 2 cadáveres. La grandeza de Esquilo es que no da respuestas cómodas. No demoniza del todo el pragmatismo de Eteocles, porque sin él la ciudad habría ardido. Pero tampoco invalida a Antígona. Claro. Expone el desgarro que ocurre cuando proteger a la sociedad y la compasión humana entran en conflicto directo. Y precisamente esa zona gris es el lugar perfecto para nuestra reflexión final. Un pensamiento provocador para quienes nos escuchan hoy. A ver, adelante. Pensemos en esa Errinis, en el trauma familiar. Imaginemos por un momento un escenario alternativo. ¿Qué habría pasado si Eteocles, siendo el superestratega de las 6 puertas, hubiera decidido simplemente no ir a la 7ª? Si se hubiera quedado a salvo dentro. Eso es. Si hubiera mandado a otro campeón, habría encontrado la maldición de Edipo otra fisura para ejecutarse igual. Es una pregunta fascinante. En el fondo nos cuestiona algo muy profundo. Conocer los peores instintos heredados de nuestra familia nos da la llave para desactivarlos y romper el ciclo. O por el contrario, obsesionarnos con esa herencia oscura es la trampa que nos destruye. Un verdadero rompecabezas sobre el libre albedrío y el destino. Totalmente. Y con esa pregunta resonando, cerramos este análisis a fondo.